Muy buen día, amados míos. Soy Randy Garvey. Bienvenidos a Eri Podcast. Me da gusto una vez más poder compartir unos minutos con ustedes y hablar de unos temas pues muy importantes, como la mitad de nuestra gente, o quizás, bueno, más que la mitad, yo creo, de nuestra gente en el Río Internacional son mujeres. Pues hemos estado tocando el tema del igualitarismo versus el complementarismo, que quiere decir básicamente qué es el lugar de la mujer en el cristianismo. Voy a retomar un poquito de lo que hablamos la última vez, porque hablamos de que en el cristianismo hay mucho prejuicio contra la participación de la mujer en la iglesia y está basado básicamente sobre dos textos del Nuevo Testamento, los dos que escribió el apóstol Pablo. Y entonces lo que vamos a ver, les voy a leer una vez más estos dos textos, como la semana pasada, y vamos a considerar, vamos a cuestionar nuestra interpretación de los dos textos. Quiero dejar claro que no estamos cuestionando la palabra de Dios, estamos cuestionando nuestra interpretación de la palabra de Dios. Sí, las prohibiciones que vamos a leer fueron universales o locales, si fueron, digamos, eternos o por una época, un tiempo que el apóstol Pablo estaba tratando. Entonces, déjenme leerles estos dos textos. El primero es 1 de Corintios capítulo 14, versículo 33, como por la mitad del versículo hasta el fin de 35, dice así: como es costumbre en las congregaciones de los creyentes, guardan las mujeres silencio en la iglesia, pues no les está permitido hablar. Que estén sumisas como lo establece la ley. Si quieren saber algo, que se lo pregunten en casa a sus esposos, porque no está bien visto que una mujer hable en la iglesia. Y tú pensabas que tu abuelo era estricto. Eso sí está fuerte, ¿verdad? Y debe de ser, debemos de cuestionar, ¿sí?, cómo entendemos este texto, por qué, etcétera. Hay uno más. Las mujeres, es de 1 de Timoteo, capítulo 2, versículos 11 y 12, dice: las mujeres deben aprender en silencio y sumisión. Yo, siendo Pablo, yo no les permito a las mujeres que les enseñen a los hombres, ni que tengan autoridad sobre ellos, sino que escuchen en silencio. Ahora, cuando yo estaba estudiando este tema, yo saqué 6 preguntas que yo creo que sirven como respuestas a estos textos, porque la Biblia dice mucho más acerca de mujeres ministrando en la iglesia. Simplemente estos son 2 textos que parecen prohibir la participación de la mujer en la iglesia, pero dejan más preguntas que dejan soluciones o respuestas. Por ejemplo, pregunta número 1. Las mujeres no deben de hablar en la iglesia. Bueno, no es la pregunta. Ahorita lo voy a contestar así. Pero vamos a decir que de estos 2 textos yo puedo sacar 6 dogmas, digamos, que vamos a cuestionar. 1. Las mujeres no deben de hablar en la iglesia. Parece claro si estos son los únicos 2 textos que yo leyera. 2. Las mujeres deben aprender en silencio y sumisión, solo escuchando. 3. Debemos observar las cosas como establece la ley, porque eso es lo que dijo uno de los textos. 4. Todas las mujeres deben o tienen que recibir instrucción de sus esposos. 5. Las mujeres no deben enseñar a los hombres. Y 6. Las mujeres no deben tener autoridad sobre los hombres. Ahora, la semana pasada comenzamos con la primera cuestión sobre la primera dogma
si no deben de hablar las mujeres, dice, las mujeres no deben de hablar en la iglesia, deben de mantener silencio. Ok, bien. Si esa es una prohibición universal y eterna, entonces mi pregunta de respuesta es, bueno, si las mujeres no deben hablar, ¿cómo van a profetizar? Por una mano parece que la Biblia está diciendo las mujeres no deben de hablar en la iglesia, deben de mantener silencio. Ok, bien. Entonces, si es así, hay un problema porque es evidente en la Biblia que las mujeres deben de profetizar. Y sabemos que profetizamos con la boca. Una mujer no puede profetizar en silencio y no profetiza por escrito. Aunque las profecías se escriben, pero la profecía se habla. Y les voy a dar 3 textos y hay más que hablan a favor de que las mujeres profeticen. Ahora, ¿qué quiero hacer con todo esto? Una vez más, no quiero causar duda de la palabra de Dios con ustedes. Esa no es la idea. No estoy tratando de comprobar que la Biblia tiene contradicciones. Yo creo que la Biblia no se contradice, pero cuando hay una aparente contradicción es que hay algo que todavía no entendemos, que debemos de investigar. Las cosas a veces no son tan sencillas y francamente muchas iglesias y muchos cristianos han agarrado de 2 solos textos del Nuevo Testamento y han aislado más que la mitad del cuerpo de Cristo, que son mujeres. Y no han considerado todos los demás textos que contradicen estos 2 textos. Es decir, que hay algo que Dios quiere que entendamos. La verdad es que la Biblia es como una rompecabezas, digamos, de 2,000 piezas. Y son chiquitas. Pero si puedes armar todas las piezas, vas a ver un panorama muy hermoso. Pero si tú obligas una pieza a entrar donde el diseñador no lo hizo para entrar, tú vas a salir con una imagen también, pero distorsionada. Entonces, pues es un trabajo encontrar la pieza correcta el lugar correcto, para cada pieza. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, primero vamos a cuestionar para abrir el panorama y decir, ok, aparentemente hay otra manera de ver esto que la manera tradicional, que se callen las mujeres, que no hablen las mujeres, que solo pregunten en la casa. Tiene que haber algo más porque vamos a ver que hay otros textos que contradicen estas ideas. Entonces una vez que veamos las contradicciones, vamos a buscar cómo entender mejor el texto. Entonces, comenzamos con esta. Evidentemente, las mujeres deben de mantener silencio en la iglesia. Ok, bien. Entonces, ¿cómo van a profetizar? Si la profecía se hace con la boca. Y la Biblia dice vez tras vez que las mujeres deben de profetizar. Por ejemplo, el mismo San Pablo, que escribió estos 2 textos que prohíben la participación de la mujer, también escribió este texto en 1 Corintios 11:5. Él dice, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta deshonra al que es su cabeza, es como si estuviera rasurada. Ahora, rasurada. Olvidan todo eso del cabello, ese no es el punto, ese es otro tema completamente. Pero lo que quiero que vean es que él está diciendo que una mujer puede hacer 2 cosas. Puede orar, y es evidente que no está hablando en su habitación privada en la casa, está hablando en el culto y puede profetizar. Y si la mujer puede profetizar, tiene que hablar. Entonces, ¿qué hay? Hechos capítulo 2, versículo 17, en la Magna Carta, o la Carta Magna, como quieres decirlo, de la iglesia, es decir, que la primera prédica cristiana hecho por el apóstol Pedro, él está citando el profeta Joel y él dice, sucederá en los últimos días, dice Dios. No dice Randy, no dice San Pablo, San Pedro, San fulano, dice Dios. Derramaré mi espíritu sobre todo el género humano
los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Entonces no hay duda, la primera prédica en el cristianismo dice que las mujeres profetizarán. Y la profecía no se hace en privado y la profecía no se hace en silencio. La profecía no se hace en la casa donde está el papá. La profecía se hace en la congregación. Entonces es evidente que Dios está diciendo por otro lado, las mujeres deben de profetizar. El mismo Hechos, capítulo 21, versículos 8 y 9, dice que Felipe, el evangelista, tenía 4 hijas solteras y la Biblia dice en versículo 9 que profetizaban. ¿Dónde creen ustedes que estas 4 hijas profetizaban? ¿En la casa cuando no estaba en la congregación? No lo creo. Es que no tiene sentido. Sí, porque entendemos que los dones del Espíritu Santo que Dios da a uno, sea hombre o mujer, los dones del Espíritu Santo son para el servicio de los demás. Dios no le da a uno el don de profecía para solo profetizarse a sí mismo en el espejo. Dios da el don de profecía para que profeticemos a otras personas, para que edifiquemos, para que animemos, para que exhortemos a otras personas. Ahora, alguien extremista podría decir, no, pues seguro que las 4 hijas de Felipe solo se profetizaban entre sí. ¿A poco que uno podría creer una cosa así? Solo se profetizaban entre sí, solo se profetizaban en la casa. Para nada puedo creer esto. ¿Por qué Dios va a dar un don tan hermoso como la profecía para esconderlo después? Jesús nos enseñó bien que alguien enciende una lámpara para ponerla en una repisa, no para ponerla bajo un cajón y esconder la luz. Y la profecía es un gran don que Dios ha dado a hombres y mujeres para ser ejercitado públicamente para el beneficio de todos. Ahora bien, si las mujeres deben de aprender en silencio, que era otra declaración que pudimos ver, otra dogma, ¿por qué Jesús contestó las preguntas de la samaritana y tuvo un diálogo con ellas? Muchos de ustedes recuerdan la historia en Juan capítulo 4. Había una mujer samaritana bien paganita. Ella ya había sido casada como 5 veces y vivía en unión libre con un hombre que no era su marido. Entonces, la idea que llegamos de los 2 textos, que una mujer debe de aprender en silencio, en sumisión, solo escuchando. Si tiene una pregunta, que pregunte a su marido en la casa. Ahora, si esto fuera una verdad universal, una verdad, digamos, eterna, que no cambia nunca, entonces, ¿por qué Jesús habló con esta mujer? ¿Por qué Jesús contestó las preguntas de la samaritana? ¿Por qué Jesús permitió que una mujer le hacía preguntas? Sí, Jesús permitió, que la samaritana le hacía preguntas. Él contestó sus preguntas. Sí, él hizo diálogo con ella. Él no dijo a la samaritana, pues vete a la casa y pregúntale a tu marido. ¿Para qué estás hablando conmigo? Que era el Mesías, ¿verdad? Pero no, Jesús no lo hizo. Déjenme leerles nada más unos particitos de la historia. Cuando Jesús le pide agua de la samaritana, ella dice, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Había mucho racismo entre los judíos y los samaritanos. Después ella dice, Señor, ni siquiera tienes con qué sacar el agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? Jesús le había dicho, yo te puedo dar agua que da vida, ¿verdad? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo del cual bebieron él y sus hijos y su ganado? Está haciendo una pregunta y yo creo que estaba sincera. A ver, ¿cómo es posible que ella no sabía todavía quién era Jesús? Ella dice, Señor, dame esta agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí
a sacarla. Jesús le dice, pues llama a tu marido, pues no tengo esposo. Jesús dice, bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Ella dice, Señor, me doy cuenta de que eres profeta. Entonces ya le cayó el 20. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Y entonces él nunca la cayó, nunca la mandó a la casa para que preguntara al hombre con el cual ella vivía. Ella contestaba sus preguntas con verdad, con verdad, con verdad. Y es interesante ver que sabemos que esta mujer fue salva y ella llevó grandes cantidades de personas en su pueblo también a conocer a Jesús. Muchos creen que ella era como la primera evangelista. Ella era una gran evangelista porque fue y dijo a la gente, vengan a conocer un hombre que me ha dicho todo de mi vida. Y la gente llegó a creer. Sí, muchos salieron del pueblo a conocer a Jesús. Muchos llegaron a creer en Jesús, no solo por la palabra de la mujer, pero también porque ellos escucharon a Jesús. Entonces, esa mujer fue clave en llevar todo un pueblo a la salvación. ¡Wow! Es que no es buena noticia que ella no se cayó. Qué bueno que ella no regresó a Samaria diciendo, pues soy mujer y no debo de hablar, entonces pues no voy a hablar a nadie de este Jesús que yo conocía en el pozo. Qué bueno que ella no regresó a su pueblo diciendo, bueno, soy mujer y tonta, pues no puedo entender nada. Voy a preguntar a mi amante, que ni siquiera es mi marido, lo que yo debo de entender. Ni siquiera estaba presente, pero a lo mejor él sí sabe más que yo. No, qué bueno que ella no hizo esto. Ella fue y divulgó públicamente. Ella dijo a todos de su encuentro con Jesús. Y yo estoy seguro que eso es lo que Jesús quiere de las mujeres en el río internacional, de las mujeres que llegan aquí, que vayan y que divulgan, que hablan hasta las montañas, hasta el cielo, de lo que han encontrado en Jesús. La Biblia muestra algo del prejuicio de los discípulos, de la cultura de Jesús desde esos tiempos. Dice que cuando llegaron sus discípulos, se sorprendieron de verlo a Jesús hablando con una mujer. Aunque ninguno le preguntó, ¿qué pretendes o de qué hablas con ella? Sí, porque en aquel entonces era indebido que un rabí, un maestro, un gran maestro como Jesús, hablara con una mujer. Y mucho menos una mala mujer, una mujer samaritana. Pero Jesús sí habló con ella. A Jesús no le importaban las normas religiosas que no vinieron realmente del corazón del Padre. Él habló a ella, sí. Él no la mandó a la casa, una vez más. Él habló con ella. Él la enseñó verdades. Y cuando ella salió y repetía lo que Jesús le había enseñado, cuando ella salió y dijo, vengan a ver ese hombre, debe de ser el Mesías, él me ha dicho todo de mí. Ella fue testificando de su encuentro con Jesús. Ella llevó a muchos hombres a la salvación. Qué bueno que ella dijo, solo puedo decirlo a las mujeres porque no puedo hablar a los hombres. No, ella lo dijo a todos y llevó la salvación a su pueblo. Que Dios bendiga a todas las damas que están escuchando este podcast, que abran la boca, que hablen para Jesús, que no se callen. Cada una de ustedes que han tenido un encuentro con Jesús, tienen algo que decir al mundo. Que lo digan con confianza, con denuedo, que no se preocupen, que nadie las calle, porque tienen algo demasiado importante que decir. Que Dios los bendiga a todos y hasta la próxima.